no es requisito, pero si te puedes conectar, pues mejor, ¿no? Y sí estoy considerando a partir de esta sesión, pues los que hacen el sacrificio por estar en la sesión, ¿no? Entonces es lo que voy a tomar en cuenta también. Y bueno, en esta clase vamos a ver los bioelementos primarios y secundarios. Vamos a ver parte de las biomoléculas, agua y carbohidratos en esta clase. La próxima clase vamos a terminar con lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y la última sesión, antes del parcial, vamos a ver vitaminas, propiedades nutricionales de los alimentos, ¿sí? Entonces, en esta clase lo que vamos a ver son el primer punto y parte de las biomoléculas, ¿ok? Al final, igualmente les pido de favor que pongan sus micrófonos apagados para que podamos escuchar bien y al final, si tienen alguna duda, pues sin problema la aclaramos, ¿sí? Vamos a empezar primero con los bioelementos primarios y secundarios, ¿sí? Si ustedes agarran un libro de química o de biología, muchos de ellos tienen la tabla periódica, ¿sí? La tabla periódica es una tabla donde vienen prácticamente todos los elementos que existen en el planeta, pero se dividen en bioelementos primarios y bioelementos secundarios. Sí, ahorita los que vamos a ver son los elementos primarios, que son los elementos que participan en mayor proporción, cerca del 99%, que son los que en su mayor parte se encuentran presentes en la célula, ¿sí? ¿Por qué se le llaman primarios? Porque están en mayor proporción en la célula, en la composición celular, ¿sí? Aquí, por ejemplo, son 6 los bioelementos primarios: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, ¿sí? Cada uno de ellos tienen un símbolo, ¿ok? Por ejemplo, carbono lo podemos ver como C, hidrógeno como H, oxígeno como O, nitrógeno como N, azufre como S y fósforo como P, ¿ok? Por ejemplo, el carbono tiene como una capa externa que tiene 4 electrones en los que puede unirse también por enlaces covalentes, que lo vamos a ver más adelante cómo es un enlace covalente, a otros mismos carbonos, ¿sí? Otro de los elementos, de los bioelementos primarios, es el hidrógeno, que como algunos ya sabemos, pues forma parte del agua, H2O, y con su único electrón puede enlazarse con otros bioelementos primarios. Por ejemplo, el hidrógeno se puede unir con un carbono, con un oxígeno, con un nitrógeno, con cualquiera de los bioelementos primarios, ¿sí? El oxígeno también forma parte, es un componente del agua y se aprovecha en la respiración aerobia, ¿sí? ¿Qué es la respiración aerobia? Hay 2 tipos de respiración. Puede ser respiración aerobia o respiración anaerobia, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de una respiración aerobia, estamos hablando de la presencia del oxígeno, ¿sí? Y el oxígeno se usa para producir energía a partir de un azúcar o de un carbohidrato que nosotros estemos consumiendo. En cambio, si ustedes han escuchado alguna vez la respiración anaerobia, es la respiración que funciona sin la presencia del oxígeno, ¿sí? Entonces, el oxígeno se aprovecha en la respiración aerobia. El nitrógeno y el azufre son componentes de las proteínas, son importantes componentes de las proteínas, que también es una biomolécula que vamos a ver la próxima clase. Estos bioelementos, por ejemplo, nitrógeno, pues, y el azufre también constituyen una parte muy importante en la composición y en la construcción de nuestros tejidos y de nuestros órganos, ¿ok? El fósforo forma parte de muchas moléculas biológicas, por ejemplo, los fosfolípidos, que son un tipo de lípidos, de grasas. También en los ácidos nucleicos que vamos a ver. Y en forma de fosfato forman una parte importante en la composición de los huesos y dientes, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que estos 6 son los bioelementos primarios. ¿Por qué? Porque son los que participan en mayor proporción en la composición celular. Aquí puse al lado una abreviación que está CHONSP, que básicamente son los 6 primarios.
Vamos a irnos a los bioelementos secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Todos son importantes, todos participan en la composición de la materia celular, de las células, pero unos están en mayor proporción y otros están en menor proporción. En este caso, los bioelementos secundarios sí están presentes, pero se encuentran en una menor proporción a comparación de los primarios. ¿Sí? Si nosotros no tenemos, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, que los conocemos como los minerales, por ejemplo, sodio, potasio y cloro, calcio también, magnesio, si nosotros no los consumimos como debiera de ser en las proporciones, en los requerimientos que están establecidos por nuestra edad, por nuestro sexo incluso, podemos tener trastornos al metabolismo y pueden ahí inferir un poquito en el funcionamiento de nuestros órganos, en el funcionamiento celular. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros no consumimos suficiente calcio, podemos desarrollar a lo mejor una enfermedad que se llama osteoporosis. ¿Sí? La osteoporosis es una enfermedad que lo que hace es debilitar prácticamente los músculos, los tejidos, y podemos también desarrollar otras enfermedades. ¿Sí? Entonces, estos 5 son los bioelementos secundarios: sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio. ¿Sí? Claramente, si nosotros no los consumimos, pues puede provocar un trastorno al metabolismo, pero también sabemos que en exceso, pues puede ser, pues no puede ser beneficioso, al contrario, nos va a perjudicar. Por ejemplo, el sodio, que está como símbolo, el símbolo Na, potasio es una K, cloro, Cl, calcio, Ca y magnesio, Mg. Si ustedes se van a una tabla periódica, los van a encontrar por el símbolo. Raramente se encuentran como el nombre completo, los encuentran con este símbolo, y están ordenados, tienen un orden, ¿sí? Por ejemplo, el sodio mantiene el equilibrio de la célula, prácticamente hace que mantiene un equilibrio, pero también sabemos, por ejemplo, la sal, que el sodio lo contiene la mayoría de los productos industriales. Por ejemplo, si tú te vas al Oxxo y compras unas papitas o algún producto, la mayoría de ellos tienen sodio. ¿Por qué? Porque también el sodio funciona como conservador de los alimentos para que duren un poquito más. ¿Sí? El potasio, no sé si ustedes lo han escuchado, también funciona para las contracciones musculares, ¿sí? Interviene en la transmisión del impulso nervioso, en las contracciones musculares, que lo podemos, una contracción muscular, como coloquialmente lo podemos conocer como se me fue el nombre, un calambre, ¿sí? Si nosotros tenemos calambres o algo así, el potasio es muy bueno para esto. Por ejemplo, el tomate, ¿sí? El cloro desempeña una función importante también en el equilibrio híbrido de la célula. El calcio, como les dije anteriormente, participa en la composición de los huesos y dientes principalmente, y también interfiere en la contracción muscular, en la coagulación de la sangre, en las transmisiones de los impulsos nerviosos, ¿sí? Y el magnesio también es uno de los elementos importantes. Por ejemplo, si queremos regular la glucosa en nuestra sangre, el magnesio es un elemento importante para que lo podamos hacer, ¿sí? También activa muchas enzimas y es un importante componente de la clorofila, ¿sí? Estos 5 son bioelementos secundarios que sí se encuentran en las células, pero se encuentran en una menor proporción, ¿sí? Ojo, no significa que no estén, significa que están en una menor proporción, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre lo que hemos visto? Chicos, los invito a aprender ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? No, ahorita no. Ok. Los invito a que prendan sus cámaras para que el contacto sea más directo y esté más claro todo. Sí, porque así como que
para igual y para las próximas sesiones también reconocerlos un poquito más. No tengan pena, es una clase normal. Aquí no venimos a ver, venimos a la clase, ¿sí? Muy bien, Sí. Yesenia, por ahí. Jerry, Michelle, Tania. Como les comenté al principio, los que ahorita no estuvieron desde el principio, estoy considerando quienes se conectan a las sesiones, al final voy a considerarlos como parte de la participación, de la calificación, porque sé que algunos hacen un esfuerzo por conectarse, y bueno, como saben, no es requisito, pero si lo pueden hacer, pues mejor, ¿sí? Ok. Vamos a ir al siguiente tema, que es el tema de las biomoléculas. ¿Sí? Pueden, nada más indíquenme para seguir, pueden ver la presentación, ¿verdad? Todavía. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya vimos los bioelementos primarios, los bioelementos secundarios. Ahora vamos con las biomoléculas. Las biomoléculas básicamente son moléculas que están presentes en los alimentos, ¿sí? Agua, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Los ácidos nucleicos, con excepción de estos, los ácidos nucleicos son los que están ya en el material genético. Si hablar de ácido nucleico es cuando hablamos de cromosomas, de ADN, de ARN, de todo lo que es hereditario, ¿sí? Las biomoléculas que sí podemos encontrar en los alimentos, pues son el agua, carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Me hacen el favor de apagar ahí el micrófono? Porque se escucha. Gracias. Vamos a ver primeramente el agua, ¿sí? El agua, como pueden ver, es el líquido más abundante de la superficie terrestre en el planeta, es el líquido que más abunda, es el más abundante y también es el componente que más abunda en la materia viva, por ejemplo, en nosotros, en el organismo, ¿sí? Se encuentra en ella en una proporción del 70 al 90%. Y bueno, la molécula del agua está compuesta, como pueden ver ahí en la imagen, por un átomo de oxígeno, el que ven ahí en color azul, celeste, y dos de hidrógeno, que ven ahí en color rojo. Cada hidrógeno, los rojos, tiene una carga positiva y el oxígeno tiene una carga negativa, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver, esta es la molécula del agua, que está compuesta por dos de hidrógeno y una de oxígeno. En un extremo tenemos el oxígeno con una carga negativa y los dos hidrógenos que tienen una carga positiva, ¿sí? Los dos hidrógenos que se unen al oxígeno, si ustedes pueden ver ahí, 104.5 es el ángulo que lo forma, ¿sí? Se dice que el agua es una molécula polar con enlaces covalentes. Un enlace covalente es el enlace que ustedes pueden ver, el que une el hidrógeno con el oxígeno. Una rayita que ustedes pueden ver, eso es un enlace covalente, lo que une un hidrógeno con un oxígeno, ¿sí? Y se dice que es una molécula polar. Si ustedes buscan en cualquier libro de biología, van a ver que el agua es una molécula polar, así le llaman, dicen, el agua es una molécula polar. ¿Por qué? Se dice que es polar porque no tiene una carga ni positiva ni negativa, porque de un extremo tiene carga positiva y del otro extremo tiene carga negativa. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, con los hidrógenos se hace positiva y con la carga del oxígeno, pues es negativa. ¿Sí? Entonces es como que neutro y por eso es lo que hace que la molécula sea polar, por tener distribuidos en forma desigual las cargas, positiva y negativa, ¿sí? El agua tiene diferentes propiedades. Una de ellas es la cohesión. La cohesión es la unión entre moléculas vecinas. ¿Qué quiere decir? Que el agua se puede unir a otras moléculas del agua, a otras moléculas de agua. ¿Cómo? Por medio de un enlace de hidrógeno. Ahorita ya vimos anteriormente que un enlace covalente es el que se une, el que hace una molécula de agua que une el hidrógeno con el oxígeno, ¿sí? Para formar una molécula de agua.
Pero el enlace hidrógeno es el que permite que pueda unirse a otra molécula de agua. Si ustedes pueden ver aquí, tenemos una molécula de agua y otra molécula de agua y están unidos por un enlace de hidrógeno, que el enlace de hidrógeno es la rayita que ustedes pueden ver ahí como puntitos amarillos, ese es, ¿sí? Otra de las propiedades es la adhesión. ¿Qué quiere decir? Que el agua se puede adherir, se puede unir a otras sustancias. Por ejemplo, si nosotros, ya sea una sustancia líquida o una sustancia sólida. Por ejemplo, si nosotros, si empieza a llover y empieza a caer agua en las ventanas, en el vidrio, y entonces se empieza a adherir al vidrio, se pega, ¿sí? Y no estamos utilizando, el agua se adhiere totalmente de forma natural, no estamos pegándola, se une totalmente al vidrio y se van bajando y se van haciendo como gotas más grandes, se van uniendo, pero se pega completamente al vidrio. Igualmente, pues más fácil a las mezclas de líquidas, si nosotros colocamos, si le cae agua a cualquier otro líquido, pues se mezcla, se adhiere, ¿sí? Otra de las propiedades es la capilaridad. Es la capacidad que tiene el agua para ascender por un canal muy delgado siempre y cuando esté en contacto con ambas paredes. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la capacidad del agua para ascender de un lugar a otro, de transportarse. Por ejemplo, si nosotros tenemos una planta y la regamos en la raíz, el agua va a estar en la raíz y tiene la capacidad de subir hacia los tallos y las hojas, ¿sí? Es la capacidad que tiene el agua para ascender por medio de algún canal, de transportarse. La siguiente propiedad es el calor específico. Si ustedes se fijan, el agua necesita mucho calor para que se pueda calentar, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros ponemos una olla con agua a hervir, no se calienta rápidamente. Tenemos que esperar a que se caliente, a que hierva, y ahora sí ya podemos decir que está caliente. Si requiere una caloría para aumentar a 1 centígrado la temperatura del agua. El calor específico del agua es elevado, ¿sí? La densidad mayor es en el estado líquido que en estado sólido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hielo, esto hace que el hielo flote sobre una superficie de agua. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vaso de agua y le ponemos hielo, el hielo flota sobre el agua y eso es lo que hace que la densidad sea mayor en estado líquido que en estado sólido, ¿sí? La siguiente propiedad es el calor de vaporización. ¿Qué significa esto? Pues convertir el agua de estado líquido a estado gaseoso. Ahí, por ejemplo, puse entre paréntesis sudoración. Si nosotros tenemos, hacemos una actividad física muy fuerte, o por ejemplo, si hace mucho calor, empezamos a eliminar agua a través del sudor, y luego el sudor se evapora y se enfría, ¿sí? Este es un claro ejemplo de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? Otra de las propiedades es que el agua funciona como un disolvente. ¿Qué quiere decir? Que podemos fácilmente disolverlo, el agua, con cualquier otra sustancia. Por ejemplo, el azúcar, por ejemplo, sí, en la vida cotidiana, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una limonada, sí, el azúcar con el limón, ¿ok? Hay dos tipos, por ejemplo, hidrófilas y hidrófobas, ¿sí? Por ejemplo, las primeras, que son las hidrófilas, es como sustancias con tendencias a interacción con el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que son las sustancias que son afines al agua. Por ejemplo, el azúcar, que se puede mezclar bien, que si nosotros mezclamos bien, rápidamente se adhiere, ¿sí? O por ejemplo, la sal. Las siguientes, que son las hidrófobas, que son las sustancias que rechazan el agua. Por ejemplo, si nosotros mezclamos el agua con el aceite, pues no son compatibles, se rechazan, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia, las que son las sustancias que sí son afines con el agua, que sí se pueden mezclar el agua, por ejemplo, con el azúcar, y las hidrófobas, que son las sustancias que rechazan el agua. Por ejemplo,
el aceite, el agua con el aceite, ¿sí? Otra de las propiedades del agua es que participan en una infinidad de reacciones bioquímicas, por ejemplo, en la respiración, como ya vimos en la parte de la sudoración también forma parte, en la nutrición, en el metabolismo, en la digestión, incluso también en la excreción a la hora de desechar las sustancias de desecho. Nuestro organismo está también compuesto por un 80-90% por agua, ¿sí? También, al igual que la Tierra, que el planeta, también nosotros, la mayor cantidad que tenemos de material es de agua, ¿ok? Y bueno, ya vamos a empezar ahora sí con la primera biomolécula, que es la biomolécula de los carbohidratos. Vamos a empezar con los carbohidratos. Esta es una de las moléculas más conocidas de los alimentos. Casi todas las biomoléculas tienen, o más bien todas las biomoléculas proporcionan energía, pero estas son las principales que nos dan. Si nosotros no comemos carbohidratos, como quien dice, la mayoría de las personas lo conoce como el azúcar, ¿sí? Nuestro cerebro no va a funcionar al 100, ¿sí? Muchas de las veces, no sé si han escuchado algunas dietas que tienen, que no tienen carbohidratos. Bueno, una dieta que no tiene un carbohidrato no es la ideal, porque si no tenemos carbohidratos, no tenemos la energía suficiente, porque por medio de los carbohidratos es donde obtenemos la energía suficiente, la principal energía para nosotros hacer nuestras actividades diarias, ¿sí? Son los azúcares, almidones y celulosa principalmente. Sus compuestos son carbono, hidrógeno y oxígeno. La fórmula general son CH2O, ¿sí? Tenemos 2 de hidrógeno, carbono y oxígeno. Y como decimos, es la principal fuente de energía para las células. Si nosotros tenemos una dieta que no tiene carbohidratos, sí vamos a bajar de peso, pero al final de cuentas necesitamos el azúcar, el carbohidrato, para poder pensar, para poder hacer nuestras actividades. Y al final de cuentas, cuando nosotros consumamos ese azúcar, vamos a subir de peso, vamos a volver a adquirir el peso que habíamos perdido. Entonces no sirve de nada. Lo mejor es que los carbohidratos sí los consumamos, pero sea pues limitados, que sean medidos, ¿sí? Tampoco si tenemos una dieta que es alta en carbohidratos, pues obviamente ahí es donde vamos a tener un poquito de exceso de energía, de calorías, ¿sí? Antes de hablar químicamente, me gustaría ahí mencionar que hay 2 tipos de carbohidratos, son los simples y los complejos. Los simples los podemos encontrar en frutas, en azúcar de mesa, en miel, en jaleas, en todos los alimentos industrializados, por ejemplo, en dulces, en refrescos, en jugos. Y estos aportan energía de manera inmediata, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen azúcar de manera rápida, que hace que la absorción sea más rápida. Por ejemplo, si ustedes han visto que una persona que es diabética y se le baja la glucosa, le dan una coca de inmediato. ¿Por qué? Porque una coca es un carbohidrato simple, ¿sí? ¿Y por qué? Por su rápida absorción. Rápidamente va a absorber el azúcar y rápidamente la glucosa se le va a subir y ya no va a sentir esa baja de azúcar, ese malestar, ese desmayo, esa debilidad. Y en cambio, si nosotros le damos a esa persona que tiene baja de azúcar, la glucosa baja, y que se siente un poco débil, en cambio, si nosotros le damos un pan, por ejemplo, que también es un carbohidrato, pero es un carbohidrato complejo, pues su absorción no va a ser tan rápida. ¿Por qué? Porque los cereales, los tubérculos, por ejemplo, la papa, las leguminosas también, por ejemplo, frijoles, habas, son carbohidratos complejos porque contienen fibra, ¿sí? Los carbohidratos simples no tienen fibra, y la fibra es la que nos ayuda a que esta absorción sea un poquito más lenta, ¿sí? No, nosotros comemos un pan, comemos una
una frijoles, una leguminosa, y sí va a subir el azúcar, pero va a subir paulatinamente. Si nosotros, en cambio, comemos un chocolate, el azúcar se va a disparar y rápidamente va a subir la glucosa, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces cuando alguien que tiene esa enfermedad, la diabetes normalmente, y se le baja, le dan, por ejemplo, un chocolate o un jugo por su rápida absorción, ¿sí? Pero es importante que nosotros pues prefiramos los complejos porque tienen fibra, que la fibra es la que nos ayuda ahí a desechar las sustancias que nosotros no vamos a aprovechar, y obviamente con la ayuda del agua, ¿sí? Y pues que contienen obviamente más propiedades que los simples. Ahora sí, hablando químicamente, hay 3 tipos de carbohidratos, ¿sí? Hay 3 tipos, por ejemplo, son los primeros son los monosacáridos, los oligosacáridos, que vienen siendo los disacáridos, y los polisacáridos. Vamos a empezar con los monosacáridos. Los monosacáridos, como su nombre lo dice, viene de mono, que es uno. Si tienen una sola unidad de carbohidratos. Esto es lo que significa, que están formados por una sola unidad de carbohidratos, y son importantes para formar azúcares pues más complejos, por ejemplo, polisacáridos. Y bueno, los monosacáridos más importantes son 2, pentosas y hexosas, así se llaman, ¿sí? Las pentosas son un tipo de monosacárido, y las hexosas son otro tipo de monosacárido. Pentosas las más comunes son, por ejemplo, la ribosa y la desoxirribosa. La ribosa, que contiene las pentosas que contienen 5 átomos de carbono, y las hexosas que contienen 6 átomos de carbono, ¿sí? Las pentosas, como vemos, son ribosa o desoxirribosa, y las hexosas principalmente la podemos encontrar como en la glucosa, ¿sí? La glucosa, que es la fuente principal de energía de todos los seres vivos. La glucosa la contienen la mayoría de los alimentos. Y la ribosa y la desoxirribosa son otros que podemos encontrar, por ejemplo, en el ARN, la ribosa, y la desoxirribosa en el ADN. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en los ácidos nucleicos, pero lo importante hasta ahorita saber es que hay 2 tipos de monosacáridos, que son pentosas y hexosas. Más comunes de pentosas son ribosa y desoxirribosa, y la hexosa más común es la glucosa, ¿sí? Los carbohidratos que se conocen como oligosacáridos, que son los más comunes, son los disacáridos, que son pocos sacáridos. ¿Qué quiere decir? Que son 2 moléculas de 2 unidades de carbohidratos. Como vemos aquí, los monosacáridos nada más tenían una sola unidad, y los oligosacáridos, que se conocen como disacáridos, también tienen 2, ¿sí? Los más importantes son, por ejemplo, la sacarosa, la sacarosa es el nombre común del azúcar de mesa, el azúcar que normalmente encontramos en nuestra casa. La maltosa, que es el azúcar de la malta, por ejemplo, de la cerveza. Y la lactosa, que es el azúcar de la leche, que está formado por glucosa y galactosa, que básicamente que es el azúcar de todos los derivados de la leche, ¿sí? Del yogurt, de la leche, de todo lo que tenga que ver con los derivados de ella. Esa es la lactosa, ¿sí? Y bueno, finalmente están los polisacáridos, que están formados por muchos monosacáridos, ¿sí? Por eso dice acá en la primera diapositiva que los monosacáridos son importantes para formar azúcares más complejos, por ejemplo, los polisacáridos, ¿sí? Estos no tienen una o 2 unidades, tienen más de 2 unidades, que es lo que hacen que son polisacáridos. Ejemplos puede ser el almidón, ¿sí? Por ejemplo, que se encuentra en la papa, el plátano, en los cereales. El glucógeno, que también lo podemos llamar como almidón animal, que se almacena principalmente en el hígado, en los músculos. Y la celulosa, que es un principal elemento estructural en las células vegetales, que bueno, principalmente proporciona soporte y protección, ¿sí?
También sirve como producción en el papel, no nada más en los alimentos. Como ven, también podemos utilizarlo en diferentes aspectos. Y si ustedes tienen ya su libro de texto que estamos ahorita manejando, que es el libro de Rosalino Vázquez, pueden ver ahí como un resumen de la clasificación de los carbohidratos. Aquí, si ustedes pueden ver, tenemos los 3 tipos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Mono, pentosas y hexosas. Las más comunes que ya vimos, ribosa y desoxirribosa en las pentosas, y hexosas la glucosa. Disacáridos porque son 2, están formados por 2, sacarosa, maltosa y lactosa. Y finalmente, pues ya están los polisacáridos, almidón, glucógeno y celulosa, ¿sí? Aquí en resumen podemos ver el agua básicamente es el líquido más abundante de la superficie terrestre, incluso también de nosotros, del organismo, y es una molécula polar. ¿Por qué habíamos dicho? Porque en un extremo tenemos carga negativa y en el otro extremo tenemos carga positiva, ¿sí? Y se une el hidrógeno y el oxígeno por medio de enlaces covalentes, ¿sí? Las propiedades que vimos son cohesión, adhesión, capilaridad, calor específico, densidad, que es mayor densidad en estado líquido que en estado sólido, como vimos, el calor de vaporización, convertir el agua en estado líquido a estado gaseoso, también que funciona como disolvente, y reacciones químicas, que también participa pues en la mayoría de las reacciones químicas de nuestro cuerpo, ¿sí? Respiración, el metabolismo, la excreción, en la nutrición también. Y aquí se encuentra una tabla, como podemos ver, la clasificación de los carbohidratos: monosacárido, disacárido y polisacárido. Como vimos, hay los 2 más frecuentes, pentosas y hexosas; disacáridos, los 3 que más conocemos, y polisacáridos igualmente: almidón, glucógeno y celulosa, ¿sí? No sé si hasta ahorita haya alguna duda del tema. No, ninguna. No, ok. Bueno, esto es lo que vimos del segundo bloque. La siguiente sesión vamos a ver los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Y la siguiente sesión, que es antes del parcial, vamos a ver lo que resta, que son vitaminas y propiedades, ¿sí? Por ahí alguien escribió, alguien compartió por ahí un link. No sé de qué sea, ahorita lo checamos, ¿sí? Bueno, este es los temas que eran para esta sesión, ¿sí? Lo que ahorita me importa también ver de lo que resta, que ya son casi las 5:40, en estos minutitos, es checar qué dudas tienen en cuanto al tema, si tienen duda del tema, por supuesto, y si tienen duda de las actividades. Lo que quiero aclarar ahorita es que para la próxima sesión también va a ser por lo pronto, el miércoles 17 a las 5, ¿sí? Acuérdense que las actividades siguen, ¿sí? La clase anterior vimos la actividad que tenemos. Ok. La actividad que hicimos la clase pasada fue la actividad 2, que estaba compuesta por 3 cosas, ¿sí? Actividad de investigación, que es individual; el foro, que por ahí todavía faltan muchos por participar; y la actividad que es la otra actividad que tienen pendiente, que es en equipo, ¿sí? Entonces, ahorita vi más o menos, quiero que me platiquen cómo está funcionando eso de los equipos, porque también me interesa saber cómo van, si se les está difícil. Yo por lo pronto estoy, esta
esta actividad sí se va a manejar en equipo, pero si no funciona, pues las siguientes van a tener que ser individuales, ¿sí? Pero me interesa que por lo pronto en esta actividad que ya la tenemos en equipo, que la manejen como en equipo. Si no encuentran a sus demás compañeros, hagan lo posible por enviarles mensajes, hagan un drive, ¿sí? Por medio del drive ustedes ahí pueden compartir en vivo el archivo, no necesitan estarlo parsando. Si ustedes hacen un archivo en drive, ahí mismo ustedes pueden trabajar, se lo comparten a sus demás compañeros y es un mismo archivo para todos, ¿sí? No necesitan estar pasándoselo y pasándoselo. En ese mismo archivo pueden trabajar, ¿sí? Bueno, en esta clase quiero que me digan sus dudas de las dudas que tengan de las actividades pasadas, de las que tengan ahorita. Es momento para que me pregunten sus dudas. Ok, yo también envié mensaje y no tuve respuesta. Sí, lo que les dije de la clase anterior, no se esperen a que sus compañeros a que sus compañeros contesten. Si no contestan, hagan lo posible, ¿sí? Tampoco no lo dejen así, hagan lo posible, pero si no contestan, ustedes avancen, y ya a lo mejor para un día antes lo pueden subir, pero si se esperan a empezar hasta que ellos contesten, pues no es la idea, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que pregunten o los localicen. Si no contestan, pues ustedes inicien, ¿sí? Y ya en el documento, en la portada, ustedes anotan los nombres de las personas que participaron y yo ya ahí me voy a dar cuenta quién no participó y quién sí participó, ¿sí? Ustedes no se molesten por eso, ¿sí? Hagan lo posible por contactarlos. Si no tienen respuesta, ustedes avancen. Si un día antes, también denles oportunidad. Si a lo mejor tienen, pues todos tenemos actividades, todos tenemos cosas que hacer, si se ponen de acuerdo, ¿no? Pues, en esta no tuvo oportunidad, pero puedo completar el mapa conceptual con otra cosa, ¿sí? Pero pónganse de acuerdo. Y como les digo, si no contestan, pues ni modo. En la portada no va a estar su nombre y ahí yo ya me voy a dar cuenta inmediatamente, ¿sí? Pero sí hagan lo posible por contactar a sus compañeros, ¿sí? Como quiera, esta fue la primera actividad en equipo. Quería ver cómo funcionaba, ¿sí? De hecho, para todas las demás materias yo creo que también es la primera vez que funciona en equipo, por eso estamos ahí como viendo cómo funciona, pero sí es necesario que ustedes hagan lo posible por contactarlos y si igualmente, no se mortifiquen no, es que pues ni modo, como quiera ahí va a estar, si tú pones tu nombre, ahí va a estar tu participación y tu calificación. Si no está tu nombre, pues significa que no estuviste, que no colaboraste, ¿sí? Y ahí tendríamos que ver qué procede, a menos que el alumno se comunique aparte, pues ya ahí yo tendría que ver, ¿sí? ¿Alguna otra duda que tengan? Por ahí, Jerry, Yesenia, Tania. Algo que quiero recordarles es que a veces que me preguntan cosas que ya están ahí en la plataforma, ¿sí? Les dije desde un principio que todos los trabajos tienen que tener, si ustedes ven aquí en la diapositiva, dice, todas las actividades deben contener los siguientes puntos: portada, introducción, cuerpo del trabajo, conclusión y referencias, ¿sí? Todas las actividades tienen que tener estos 5 puntos. En caso de los cuestionarios, únicamente debe de tener la portada, el cuestionario resuelto y las referencias en formato APA. Por ahí en recursos viene una
un archivo de cómo vas a hacer tú el formato APA. Incluso en la sesión anterior, si ustedes no tuvieron oportunidad de estar, ahí está la grabación, pueden ver cómo se hace el formato APA en ese archivo, se meten y viene específicamente cómo lo tienen que hacer. ¿Sí? Porque muchos, les digo de una vez porque muchos me envían, ya me han enviado algunos archivos que no tienen ni portada, incluso por ahí les dejé un ejemplo de portada que muchos lo utilizaron, he visto que muchos lo han utilizado, otros no le ponen portada, ¿sí? Pero todos los trabajos tienen que tener estos requisitos, por eso son requisitos. ¿Dónde puedo checar en qué grupo estoy? En la semana 2 hay un documento en recursos, ahí vienen recursos en el botón, un documento que viene equipos para la actividad 1 y ahí lo puede checar, ¿sí? Miren, déjenme les comparto específicamente dónde. Si voy a dejar de presentar, me voy a poner en la página. Disculpe, maestra. ¿Sí? En caso de que siga haciendo actividades en grupo, ¿vendrían siendo los mismos compañeros? ¿O cambiaría de compañeros? Probablemente cambiaría, ¿sí? Pero lo que me interesa primero es que ver cómo resulta esta primera actividad que es en equipo, ¿sí? Porque pues si no, pues lo vamos a tener que hacer individual, ¿sí? Pero necesito que se comuniquen, o sea, que sí realmente envíen mensaje, que hagan lo posible para que se haga esta actividad y ya la siguiente, o a lo mejor para que sea más fácil, yo creo que podemos manejar los mismos para que no se revuelvan tanto, ¿sí? Que sean los mismos. Gracias, maestra. Sí. Sí, yo creo que sean los mismos porque luego si cambiamos de equipo y van a estar ahí como que si ya se acoplaron pues a contactar a los mismos, imagínense otra vez para contactar a los siguientes. Entonces yo creo que serían los mismos, ¿sí? Pero por lo pronto hagan el esfuerzo para comunicarse con sus compañeros de equipo. Aquí se encuentra, déjenme les pongo, sí, se encuentra en la semana 2 en recursos. Déjenme les comparto la pantalla para que vean. No sé si puedan ver mi pantalla ahorita. ¿Pueden verla? Sí, sí, ya se ve. Sí, aquí, mira, si se fijan, aquí estamos en semana 2. Sí, en la semana 2 ustedes se van a recursos y aquí dice equipos para la actividad. ¿Sí? Le pican la actividad 1, le pican clic en equipos para la actividad y automáticamente las va a abrir el archivo en donde vienen ahí, por ejemplo, grupo A y vienen los nombres, grupo B vienen los nombres, grupo C, grupo D, grupo E. ¿Sí? Acuérdense que esta actividad, que es la actividad, que es la... Es un gusto darte la bienvenida en este inicio de clases que te acerca cada vez. Que es la actividad 1 en equipo, ahí pueden encontrar sus equipos y ya pueden ponerse en contacto con sus compañeros. Sí, igualmente aquí en recursos vienen la descripción de la actividad 1, qué es lo que tienen que hacer, la descripción de la actividad de investigación que es individual, los requisitos que ahorita les mostré, generales, que como les comento, muchos se olvidan de poner la portada, de poner la introducción. No tiene que ser una introducción extensa, simplemente con 2 párrafos que ustedes pongan ahí. ¿Qué es una introducción? Bueno, una introducción es básicamente lo que yo voy a encontrar ahí en mi trabajo. Si yo estoy haciendo un mapa conceptual, si yo estoy haciendo un resumen, etcétera, ahí tú en tu introducción vas a poner a continuación,
en el siguiente trabajo se va a abordar el tema de las características de los seres vivos o el tema que estemos viendo y se va a plasmar o se va a desarrollar a través de un mapa conceptual y ustedes ahí explican qué es lo que van a encontrar ahí, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Una conclusión, ¿qué se imaginan que es una conclusión? ¿Qué es una conclusión? Lo que uno entiende del tema. Así es, lo que uno entendió, con lo que uno se llevó, ¿qué es lo que rescataste? ¿Qué es lo más importante que tú crees que rescataste del tema de lo que hiciste, de esa actividad? ¿Sí? No se vale también, eso se califica por medio de las rúbricas, que aquí también en recursos vienen, dice rúbrica para presentación de PowerPoint, rúbrica para el mapa conceptual, aquí vienen todas las rúbricas, ¿sí? Lo único que no se califica por rúbrica, pues es básicamente los cuestionarios, que son preguntas que valen ciertos puntos, ¿sí? Pero las rúbricas ahí están en recursos. Toda la información que ustedes ocupan, incluso la presentación que vimos en la sesión número 1, que fue la semana pasada, ustedes la pueden encontrar ahí. Si quieren, aquí está, miren, presentación de la sesión 1. No sé si alcanzan a ver en la semana número 2. Aquí está, presentación de la sesión número 1. ¿Sí? La abro. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Sí? La abro y ahí ustedes pueden ver la presentación que vimos en la sesión número 1. ¿Sí? Aquí está el tema. Bueno, empezamos con la información básica y el tema que fue a partir de... aquí está la introducción. Bloque 1, biología como ciencia de la vida, y empezamos el tema, ¿sí? Igualmente, ahí se encuentra la sesión número 1. La sesión número 1 se encuentra aquí mismo en semana 2, sesión síncrona, grabación de la sesión síncrona 1, 3 de febrero del 2021. Entonces, es lo que les digo. A veces me preguntan cosas que ya está, desde un principio, quiero que sepan, como estas son las primeras sesiones, todo está en la plataforma. Las sesiones, una vez que terminamos la sesión, se tarda un poquito en subir, pero para el día de mañana, temprano, ya está la sesión grabada. Si ustedes no tuvieron oportunidad de asistir, aquí va a estar la sesión, ¿sí? Lo que yo les invito es a que estén en vivo, como ahorita los que están aquí, que estoy tomando en cuenta, porque seguramente van a tener dudas y qué mejor resolverlas ahorita mismo, que ustedes me pregunten, a que se esperen a que me envíen un mensaje y a lo mejor yo les contesto pues una hora o un poquito después y que estén a expensas a que yo les esté contestando y estén esperando mi respuesta, ¿sí? Entonces, mejor los invito a que estén en la sesión para que puedan resolver más fácil y más rápidamente sus dudas, ¿sí? Por ahí vi, chicos, soy del grupo E, quienes quieran agregar al WhatsApp, ¿sí? Es bueno que hagan grupos de WhatsApp para que se pongan de acuerdo para la actividad. Acuérdense que esa actividad todavía tienen tiempo, pero no se esperan hasta el final. Acuérdense que esa actividad, que es la actividad 1, se vence el 28 de febrero. No se confíen, el 28 de febrero se vencen las 3 cosas. La actividad 1, acuérdense que es la actividad en equipo, que es el mapa conceptual y el glosario. El foro 1, que muchos de ustedes olvidan el foro. Piensan que nada más es la actividad en equipo y la actividad de investigación y se les olvida comentar en el foro. Y hay algunos que han comentado. Sí, acuérdense que es responder las preguntas que ahí tienen en el foro y aparte hacer una aportación a 2 de tus compañeros, ¿sí? En la sesión número 1 expliqué un poquito más de eso. Y la actividad de investigación sí es individual, ¿ok? Entonces,
chequen ahí todo. No sé qué otra duda puedan tener. Acuérdense que estas sesiones también es para aclarar dudas. No sé qué otra duda tengan. Acuérdense que las siguientes sesiones, todo avanza, ¿sí? Nosotros no nos quedamos. La siguiente sesión es otra actividad. Si ustedes se van al calendario, todas las semanas tenemos actividades, ¿ok? Para la siguiente semana toca una actividad 2 y foro 2, ¿sí? En esta semana estamos trabajando con el cuestionario número 2. Acuérdense que el cuestionario número 1 fue el diagnóstico, que muchos de ustedes ya lo hicieron, ¿sí? El cuestionario 2 es esta semana, muchos también ya lo han estado subiendo. Algunos no los he revisado, pero ya algunos ya los tienen ahí. Y tienen para hacer el cuestionario 2 el domingo. Se vence este domingo. Todas las actividades se vencen en domingo, a excepción de la actividad 1, que por cuestiones de tiempo pues se extendió hasta el 28, ¿sí? Entonces, esta semana es el cuestionario 2 y la próxima sesión, ahora sí ya es la actividad 2 y el foro 2, ¿sí? Pero no se olviden de que todavía está abierta la actividad 1, que se vence el 28 de febrero. No sé si queda claro, por ahí díganme si sí o si no, porque no sé si siento que les quede claro lo que estoy diciendo, ¿sí? Con toda confianza, si tienen alguna duda, por favor, díganme. ¿Sabes qué? No estoy entendiendo, no sé qué es para el 28, no sé qué es para esta semana. Es bien importante que ustedes me digan si tienen alguna duda. Nada más para corroborar, maestra, el trabajo de investigación es el que va a hacer el equipo. No escuché bien, perdón. El trabajo de investigación es el que va a hacer el equipo. No, el trabajo de investigación es individual. Ok. ¿Sí? Si quieren, lo puedo ver aquí a profundidad. Mira, aquí dice semana 2, lean todo. La semana 2 se compondrá de la sesión síncrona número 2, ¿sí? Sí. Dice, actividad 1, fecha de vencimiento domingo 28, foro 1 y actividad de investigación, ¿sí? La actividad 1 es la que es en equipo, que es el glosario y el mapa conceptual. El foro es el que ustedes pueden meterse aquí está en foro, le pican a foro 1, biología como ciencia de la vida, y aquí es donde ustedes pueden empezar, aquí vienen las instrucciones, ¿sí? Hay que hacer una aportación principal a estas preguntas. ¿Qué crees que es la materia viva? ¿En qué se diferencia de la materia inerte? De las características de los seres vivos que vimos en la sesión 1, ¿cuál consideras que es la más importante y por qué? Y hay que dar una respuesta, aportar a 2 de tus compañeros, ¿sí? Y la actividad que es actividad de investigación es la que es en individual, ¿sí? La actividad de investigación aquí dice individual. Me voy a ir a la actividad individual. Aquí está descripción de la actividad de investigación. Y ustedes van a ver que es una presentación en donde únicamente vas a mencionar cómo la biología se relaciona con otras ciencias, con la geografía, matemáticas, química, física, ciencias sociales e informática, y mencionar 2 ejemplos de la relación entre la biología y cada una de estas. Hay algunos que incluso ya me lo presentaron y lo presentaron muy bien. Hay una chica, no me recuerdo ahorita el nombre, pero ya lo subió. Únicamente es una presentación de contestando esas 2 cosas, ¿sí? El cuestionario 2 es el que ustedes pueden ver, donde dice aquí cuestionario 2, ¿sí? Cada una de las semanas viene la actividad, aquí viene cuestionario 2, viene el documento para que ustedes lo respondan, ¿sí?
viene aquí. Se está tardando un poquito en abrir. Si están viendo todavía la pantalla, ¿verdad? Es que me pasa que a veces no la ven. Sí. Está tardando un poquito en abrir, pero esta es la actividad, es el cuestionario 2, perdón. Entonces, este es el cuestionario 2, que es de lo que vimos ahorita. ¿Qué son los bioelementos primarios? ¿Qué son los bioelementos secundarios? Son 11 preguntas, ustedes lo contestan y lo suben. Acuérdense que los cuestionarios llevan portada. La portada que pueden utilizar es la que yo les puse ahí, ¿sí? Y acuérdense que lleva la bibliografía, las referencias en formato APA. La referencia de formato APA puede ser del libro que ustedes se supone que ya deben de tener, que es el de Rosalino, que estamos manejando. Si ustedes lo sacaron de otro libro, también puede ser, pero lo importante es que sea en formato APA, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. ¿Sí? El formato APA, ¿cómo lo podemos hacer? Pues aquí igualmente, en recursos viene todo. En recursos también dice, viene un documento que dice cómo hacer las referencias en formato APA, ¿sí? Le van a dar clic. Y aquí viene, ¿sí? Van a ingresar a este enlace, a esta página. Ingresa el siguiente enlace. Le van a dar clic y les va a aparecer una tabla como la siguiente. Si ustedes tienen el libro, le van a dar clic. Si tu fuente es el libro, le van a dar clic aquí. Haz clic aquí. Si lo sacaron de cualquier otro libro, es válido también. Si lo sacaron de una enciclopedia, es válido, ¿sí? De alguna página web es válido siempre y cuando no sea de páginas, por ejemplo, Wikipedia o cualquier otra, que esas páginas, cualquier persona puede crear una cuenta y subir información falsa. Por eso es que no es recomendable, no está permitido ese tipo de páginas, ¿sí? Entonces les va a aparecer esta tabla, le van a dar clic al libro, por ejemplo. Si tu fuente, el libro, le dan clic ahí y les va a aparecer esta otra tabla para que ustedes llenen los datos. Autor, se van a fijar en su libro. ¿A cuál es el autor? Ah, pues el autor es Rosalino Vázquez Conde y le van a poner Rosalino Vázquez Conde. Año de publicación, pues que el año de publicación se publicó en el 2001 y le voy a poner 2001. Vas a llenar estos datos hasta editorial y vas a generar ficha. Esa ficha que te genere, esa es tu referencia en formato APA, ¿sí? Aquí yo le puse. Las referencias siempre se colocan al final del documento. Entonces, al final de tu tarea, ya sea una actividad o un cuestionario, puedes colocar un título que diga referencias y pegarlas. Por ejemplo, tú ya tienes por ejemplo, en el caso del cuestionario 2, ¿sí? Tu portada, el cuestionario 2, aquí el que tenemos, lo vas a responder y al final vas a colocar un apartado aquí que diga referencias y si tú tienes tu libro y la información con la que te ayudaste a responderlo es el de Rosalino, simplemente aquí ya está, chicas, aquí ya está la referencia en formato APA. Incluso ya no se tienen que meter a la página. Si tú utilizaste tu libro, puedes copiarla y pegarla, ¿sí? Si tú la sacaste de cualquier otro libro, bueno, ahí sí te tienes que meterte a la página y hacer la referencia de ese libro. ¿Sí se está entendiendo bien? Sí, maestra. Sí. Tenía dudas, pero ya con esa explicación ya entendí un poquito más. Okay, perfecto. Entonces, se meten a ese archivo. Ay, no, en este no. En este archivo. Ahí, ¿dónde estaba el archivo? Acá está. Que se llama ¿Cómo hacer las referencias en formato APA? Y ahí ustedes sin problema lo van a poder hacer paso a paso. Y si ya tienen el libro, pues mejor porque ya está hecha aquí la referencia. ¿Sí? Acuérdense que aunque yo no les diga
que tiene que llevar introducción y portada, eso ya lo tienen que saber, ¿sí? Por eso en cada una de las actividades viene el documento de requisitos para cuestionarios de actividades, porque ya deben de saber que todo cuestionario tiene que tener portada y referencias en formato APA. Y cualquier actividad tiene que tener portada, introducción, el cuerpo del trabajo, que es el mapa conceptual o lo que se les pide, la conclusión y las referencias en APA, ¿sí? Esa es la diferencia entre cuestionario y actividad. Una actividad es un poquito más extensa porque lleva una introducción, lleva conclusión, y un cuestionario únicamente lleva, pues, portada y referencias en formato APA, pero todas llevan formato APA, ¿sí? Entonces, para la próxima sesión, esta sesión tenemos el cuestionario 2. Ustedes tienen hasta el domingo para poder hacer el cuestionario 2. El cuestionario 2 es de lo que vimos ahorita de los bioelementos primarios y secundarios. Y la próxima sesión, que es el miércoles 17 a las 5, vamos a terminar de ver lípidos, proteínas y ácidos nucleicos para que ustedes ya pueden hacer la siguiente actividad, que se abre la siguiente clase, la siguiente semana, que es la actividad 2 y el foro 2, ¿sí? Pero sí les recomiendo que empiecen a leer, como les dije desde un principio, este aprendizaje es autoaprendizaje porque es en línea y a pesar de que hay actividades, ustedes tienen que estar pues leyendo constantemente y haciendo actividades, ¿ok? Las semanas siguen y todas las semanas hay actividades. Incluso hay personas que ya subieron el cuestionario 1, que ya subieron el cuestionario 2, hay pendientes de la actividad 1 porque pues todavía falta un poquito de tiempo y está bien porque tienen todavía hasta el 28 para hacer las 3 cosas, pero es bien importante que cumplan con todas las actividades porque todo vale igual, tanto los foros como las actividades como los cuestionarios valen igual, valen lo mismo, ¿sí? ¿Alguna otra duda que tengan? Ya para concluir la sesión, voy a tomar nota, está Yesenia González, Jerry Sánchez, Michelle, Saraí, Guadalupe, Tristán, Zulema, Carrillo, ¿quién más? Jerry, Guadalupe, Michelle Saraí, Rodríguez y Yesenia, ¿verdad? Yesenia González. Nada más si me pueden indicar por medio del chat en qué grupo están. Puede ser el grupo X o Y, no sé en qué grupo estén. Viene al principio de la página. Si ustedes pueden checar, no sé si todavía pueden ver mi pantalla, viene al principio, grupo X o grupo Y. Ok, Zulema en el X. Michelle Y. Guadalupe en el Y. Yesenia en el X. Y Jerry. Alguien se incorporó ahorita, pero ya estamos acabando. Jerry. Ahí por ahí no puso. No sé en qué grupo estás, Jerry, para que me puedas ahí poner en el texto, en el mensaje. ¿Sí? Entonces, si ya no hay otra duda, pues bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 5 igualmente.
traten de ponerse de acuerdo con sus compañeros, hagan lo posible. Si no, no se traumen, no se aceleren, pongan en la portada los integrantes, pero sí hagan lo posible, ¿sí? Porque también consideren que todos tenemos diferentes tiempos, pero si no se comunica, pues ni modo. Y no se esperen a hacer hasta el último día, un día antes para hacerlo. Ustedes háganlo, hagan un drive, compártanlo con quienes tengan ahorita comunicación, con los que hayan podido localizar de sus compañeros, con los que no, sigan intentando. Si no se localizan, bueno, pues ya no, a lo mejor por ahí no responden. Finalmente ellos son los que, pues es su responsabilidad, ya cada quien sabe qué onda, pero igual y ellos se comunican conmigo, pero sí es importante que hagan pues hagan el intento de hacerlo, ¿ok? Bueno, entonces ya los dejo y nos vemos la próxima clase a las 5, ¿sí? Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Nos vemos la próxima clase.